En Mateo capítulo 24, los discípulos le preguntan a Jesús acerca de las señales del fin. Después del Señor haberles hablado acerca de algunas señales, concluye en los versículos 12 y 13: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y hoy quiero que miremos un poquito en la palabra perseverar. La palabra perseverar significa mantenerse firme en un proceso que se ha comenzado. El perseverar no tiene que ver nada con sentimientos, no tiene que ver nada con esas cosas que nos hacen sentir bien. El perseverar es una decisión que nosotros debemos tomar como creyentes, como hijos de Dios, para permanecer en este proceso. No un año, no un mes, no 10 años, sino que hasta que el Señor venga o nos lleve a su presencia en algún momento. Todos nosotros tenemos la necesidad de perseverar, porque es una realidad que hay momentos en nuestra vida donde no vamos a querer seguir, ni creyendo, ni buscando, ni orando, ni haciendo las cosas que el Señor quiere que hagamos. Pero el perseverar es una necesidad en cada uno de nosotros. Referente a esto, el apóstol Pablo le habla a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pero tú debes permanecer fiel. Soy yo el que tengo que permanecer. Somos seres humanos y como seres humanos en muchos casos queremos imitar o vivimos imitando, hacemos lo que otros hacen porque pensamos que la multitud siempre tiene la razón. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la versión Reina Valera exactamente le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. En esta versión Nueva Traducción Viviente dice: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Es usted el que tiene que permanecer fiel, sin importar quién continúe, quién no continúe, sin importar quién desee seguir sirviendo a Dios o quién se aparte del Señor. Debemos entender que la perseverancia es algo personal, es mi perseverancia, soy yo el que tengo que permanecer, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Yo no permanezco fiel simplemente a un ministerio, yo no te permanezco fiel simplemente a un pastor, yo permanezco fiel a lo que se me ha enseñado, a lo que la Biblia me ha enseñado. Y obviamente al permanecer fiel a la Biblia voy a ser un buen servidor, voy a permanecer en mi ministerio, pero el orden es entender que mi directriz es la palabra de Dios. Mi directriz es lo que el Señor a través de su santa palabra me ha enseñado. Y el verso sigue diciendo: sabes que esas cosas que se te han enseñado son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Si a usted se le está enseñando lo que la palabra dice realmente, entonces usted debe confiar en esa palabra. Y el verso sigue diciendo: desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras. ¿Cuál es mi derrotero para permanecer? ¿Cuál es mi derrotero para afirmarme y afianzarme? Pues básica y sencillamente son las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué necesito afianzarme en las Sagradas Escrituras? Las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Todo lo que usted requiere para ser salvo está en la palabra de Dios. Amados, nosotros tenemos realmente que dejar a un lado las emociones y depender específica y absolutamente de la palabra de Dios. Este es el derrotero. Todo lo que necesitamos está ahí. Lo que necesitamos para vivir esta vida, lo que necesitamos para ir a la eternidad, lo que necesitamos para tener esperanza. Pero el apóstol Pablo concluye con las 4 cosas que la palabra de Dios hace en la vida de un creyente. Y este es el centro de esta pequeña enseñanza. Toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que usted tiene que entender es que Dios fue el que inspiró las escrituras. Está bien que la escribieron hombres, pero fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, todo lo que la Biblia dice es importante. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es importante. En esta era, las personas pentecostales o muchas personas se han dedicado solamente a mirar el Nuevo Testamento. No, toda la escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un mensaje que yo debo escuchar y que puede hacer lo siguiente en mi vida. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, en primer lugar, para enseñarnos lo que es verdad. Lo primero que hace la palabra en nosotros es enseñarnos lo que es verdad. Usted
quiere no ser engañado en esta vida, lea su Biblia, crea su Biblia y viva su Biblia. Todo es inspirado por Dios y es útil en primer lugar para enseñarnos lo que es verdad. En segundo lugar, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Al enseñarnos lo que es verdadero, entonces la Biblia nos revela en nosotros lo que es falso. Su mejor consejero debe ser su Biblia. Su mejor dirección debe ser su Biblia. Su mejor, el que le dice la verdad a usted o el que le muestra lo que hay profundo en su corazón, tiene que ser su Biblia. Toda la escritura entonces es inspirada por Dios y en primer lugar es útil porque nos enseña lo que es verdadero. En segundo lugar, porque nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. Pero en tercer lugar, la Biblia es útil porque nos corrige cuando estamos equivocados. Lo bueno de la Biblia es que la Biblia te dice lo verdadero. Nunca te va a decir algo equivocado para no hacerte sentir mal. Si es necesario, la Biblia te tiene que destruir. Si es necesario, la Biblia te tiene que doler. Pero la palabra te va a decir la verdad. ¿Te va a hacer sentir muchas veces mal? Sí. ¿Te va a hacer sentir muchas veces que no has hecho lo que a Dios le agrada? Obviamente te va a hacer sentir todo eso, pero es por el bien. La Biblia tiene la capacidad de decirte lo que es verdadero, aunque te duela, aunque a veces te moleste, aunque a veces te diga que no, o digas que no quieres escucharlo, pero te va a decir la verdad. Nos corrige cuando estamos equivocados. Entonces, en primer lugar, la Biblia nos muestra lo que es verdadero. Nos hace ver lo que está mal en nosotros. Luego nos corrige en eso que está mal. Pero en cuarto lugar, nos enseña a hacer lo que es correcto. Entonces, mire qué tremendo el proceso de una persona que lee su Biblia para perseverar. Se va a dar cuenta de lo que es verdadero. En segundo lugar, se va a dar cuenta de lo que está mal en sí mismo. Luego, esa misma Biblia lo va a corregir, lo va a regañar, lo va a instruir para luego mostrarle cómo debe caminar. Amados, si estamos caminando mal en nuestra vida, no es culpa de Dios, es culpa de que no hemos atendido a la Biblia y no hemos querido vivir en ella. Y concluyo esta pequeña enseñanza diciéndole lo que el verso termina diciendo. Dios usa la palabra para preparar, para capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Para usted vivir para Dios, necesita vivir para leer su Biblia. Viva leyendo sus escrituras. Este libro que Dios nos dejó es el verdadero derrotero de nuestra vida, es la dirección, es el norte de nuestra vida. Si permanecemos en él, entonces conoceremos la verdad, se nos mostrará lo que está mal en nosotros, seremos corregidos, pero se nos enseñará cómo debemos vivir para él. Un abrazo, Dios les bendiga enormemente.